Vamos a ver si tenemos suerte esta vez. ¿Dónde? No. Cierto que era de acá. Una ventana. ¿Se ve ahí? Ahí se está queriendo ver. Listo, ahí se ve. Los dos autitos, uno en un lado y otro en el otro. 47-53. Claro, recién, si hasta acá lo habíamos visto bien. Claro, a partir de ahí que empezó con el problemita. Que empezó con el cacareo. Perfecto. Bueno, eso era para que, como le explicaba, el factor de direccionalidad. Después teníamos el factor de trocha en las fórmulas, que ya vamos a volver, quédense tranquilos, que si yo tengo una sola trocha por sentido, evidentemente toda la carga va a pasar por ahí. Si yo ahora por sentido tengo dos trochas, suponemos que el 75% de la carga pesada, que es en realidad la que hace daño. Ustedes cuando estén resolviendo los ejercicios se van a dar cuenta que para los vehículos livianos, es decir, para autos y camionetas, el número de repeticiones es infinito, ¿sí? El 75% de los camiones van por acá, el 25% van si tengo dos trochas, si tengo tres trochas, esta es la distribución. Y fíjense, en carril en Estados Unidos, ¿qué se utiliza? Si tengo una sola trocha por sentido, el 100% va por ahí. Si tengo dos, entre el 80 y el 100%. Si tengo tres, entre el 60 y el 80. Y si tengo cuatro más, entre el 60 y el 50 y 75. Eso era los valores que intervienen acá, ¿sí? En esta fórmula que a mí me va a determinar, recuerden, la cantidad de ejes equivalentes, ¿sí? Bien, esta es la fórmula que ustedes van a tener y que van a tener en el práctico cuando lo resuelvan para poder determinar el número de repeticiones de carga. Bien, bien, como les decía, estas son las cargas para determinar los valores en número estructural, ¿sí? En función de la carga, ¿sí? Del peso por eje, fíjense, en libras. Otra cosa, algo a tener en cuenta, fíjense que estamos hablando de pavimento flexible, para ejes simples, ¿sí? Después acá, por ejemplo, tenemos para pavimentos flexibles, ejes tándem, es decir, que ustedes se van a encontrar con distintos tipos de tablas y curvas que le van a llegar a determinar a ustedes la cantidad de ejes equivalentes, que eso es fundamental. Si ustedes se equivocan en la cantidad de ejes que van a pasar por ahí o la cantidad de ejes equivalentes, evidentemente van a llegar a un resultado posible, pero erróneo. ¿Sí? Son todas distintos tipos de tablas, fíjense, para ejes simples, para 18.000 kilos, perdón, 18.000 libras, ¿sí? Para ejes simples. Son distintos tipos de tablas que utilizan los distintos centros de estudio y de investigación. Lo que le decía recién, los factores de equivalencia de carga para reducir la y esta es la distribución de eje. Siempre que llego acá se me va la palabra. Distribución y tipología. ¿Estoy bien, Roberto, no? Tipología del eje. Clasificación de carga. Sí. Claro, la clasificación de los ejes. Fíjense, tienen dos ejes simples, o puede tener un eje simple y un eje tándem, ¿sí? Camión sin acoplado, dos ejes simples, o un eje simple con eje tándem atrás. Camión con acoplado, semirremolque, todas las distintas tipologías, fíjense hasta que puede tener un eje trident, ¿sí? Uy, Dios, ¿sí? Eje trident. Y estos son los factores de equivalencia de cargas. Y recuerden qué son estos factores de equivalencia de carga. Como lo dijimos la semana pasada y bien lo explicó Roberto, nosotros estamos tratando de llevar la vida real o sea, mejor dicho, los ejes de la vida real a los ejes que se utilizaron para el estudio. Eran todos ejes con la misma presión de inflado, todos la misma distribución de ejes,
caminos, o mejor dicho, pistas en las que no se mezclaban los tránsitos, la carga perfectamente distribuida sobre cada uno de esos ejes para producir el menor deterioro posible. Todas esas consideraciones que no son tenidas en cuenta en la vida real, se tratan de llevarla a lo teórico con estos coeficientes que ustedes tienen acá. Otra de las cosas, no todos los camiones están a carga completa como los que ustedes vieron en la fotografía. Los camiones pueden estar cargados, pueden ir descargados, completamente cargados, con una carga a la mitad, con carga al 60% y distribuida como corresponde sobre los ejes, o al 60% y mal distribuida, puesta como yo voy a ir a descargar, entonces voy poniendo lo que descargo primero más atrás, o mejor dicho, lo que descargo al final lo pongo adelante y lo que descargo primero lo pongo atrás, sin interesarme si va a quedar bien distribuida en mi carretón o en mi camión, o si va a quedar bien distribuido sobre los ejes. Todas esas consideraciones son las que se trataron de tener en cuenta con estos coeficientes. ¿De dónde vienen esos coeficientes? Algo que el ingeniero Yunta, un apasionado de esto, está tratando de averiguar y aún no lo averigua y no lo encuentra, utilizados por Vialidad Nacional, porque seguramente alguien en algún momento se puso a hacer un censo de tránsitos y no solo en ese censo de tránsito pesó a los vehículos por eje, no lo peteó todo en una sola báscula y midió cuánto era la tara completa del camión o el peso completo, sino que fue pesando por ejes, lógicamente que es lo que se debe hacer. Yo cuando peso un camión, el bruto, y saco la tara es simplemente para saber la cantidad de carga que lleva. Pero ese tipo de pesaje a mí no me ayuda o no me sirve para nada para poder determinar la cantidad de ejes y el efecto que cada uno de los ejes van a hacer si yo estoy sacando un peso total. Al pesar por eje y tener la carga total y pesar por eje, puedo llegar a tener también una cierta forma o tener una cierta idea de si la carga ha estado bien distribuida o no en los ejes. ¿Está claro eso? Evidentemente alguien en algún momento se tomó ese trabajo de pesar por eje, pesar el camión completo, ver qué distribución tenía, saber si los camiones iban completamente, iban a carga completa, iban a media carga, y en función de eso sacó estos valores. Estos son valores de Vialidad Nacional, estos son valores que se hizo esta gente, no sé, Ligi Lockhart, en algún momento, que son distintos, fíjense, no son los mismos. Para Vialidad Nacional, evidentemente, el castigo es mucho mayor, fíjense, un 4,09 contra un 1,38 acá, y todos los valores, excepto en los primeros, a ver hasta dónde. Acá es cuando a partir de acá ya empiezan a tener empiezan a hacer estos mayores, y de acá para arriba son estos mayores que estos. Ah, no, bueno, hay mezclado de todo un poco. Estos son los que se utilizaron en la ruta 7, en la ruta 7 se utilizaron estos, mientras que estos son los valores que utiliza Vialidad Nacional. Y como les decía recién, bueno, esos son los que les expliqué antes. Esto es con lo que ustedes se van a encontrar en un práctico, y esto es lo que ustedes, este tipo de planilla es el que ustedes van a tener que desarrollar para poder llegar a tener el número de ejes, ¿sí? Y el efecto que ese valor tiene. Fíjense, acá tienen los distintos tipos de vehículos, la distribución de ejes, ¿sí? La tipología de eje de cada uno de estos tipos de vehículos, la cantidad de ejes, fíjense, uno tiene 2 ejes simples, tiene 2 ejes en total, este tiene 3 ejes simples y un tándem, por eso tiene 5 ejes en total, ¿está claro? El porcentaje de cada tipo de vehículos, ¿sí? Que estos lógicamente han salido de censo, todos estos valores que están acá salen de un censo, estos que están ahí, perdón. El factor que estaba, estos factores que están acá, son los factores que entran acá, y acá en lo que ustedes van a encontrar el número de ejes, ¿sí? Que van a producir el deterioro que nosotros queremos saber, ya sea para ómnibus y las distintas tipologías de camiones.
¿Sí? Y acá ustedes tienen cómo se obtiene este valor final, multiplicando la cantidad de ejes por el porcentaje de vehículos que tienen este tipo de eje, por el factor de conversión, factor de equivalencia de carga, ¿sí? Que van a tener este tipo de vehículo con esta cantidad de ejes, ¿sí? Entonces, esta sumatoria a la que ustedes llegan después a este vehículo, esto que está acá, que dice los ejes de 10 toneladas, que es la que nosotros utilizamos de acuerdo a nuestra ley de tránsito. ¿Está bien? Los aspectos a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, el espectro de carga, es decir, cómo está distribuida, cómo está distribuido el tránsito por sentido, cómo está distribuido por carril, es decir, si tengo más de un carril, cómo varía el tránsito o en forma horaria, en forma diaria y mensual, en una bodega, por ejemplo. Lógicamente, en la cercanía de una bodega, ustedes van a tener una cierta época del año, ¿sí? Mensual, una cierta época del año en la que va a ingresar materia prima, y en la que va a ser, y en otra época del año en la que puede llegar a salir el material manufacturado, ¿sí? Es más, esto también es lógico pensar, se cosecha siempre de día, entonces lógicamente va a haber, una cosa va a ser la distribución que va a tener en el día, durante el día, y otra durante la noche, y las distintas horas del día, ¿está claro? ¿Cuáles son las hipótesis comunes que nosotros utilizamos para hacer un cálculo de ejes? Que el tránsito va a aumentar constantemente, al volumen de tránsito aumenta constantemente durante su periodo de diseño. Todas las demás variantes van a permanecer constantes, ¿sí? Como el espectro de carga, la distribución por sentido. Lo único que me va a variar a mí es el tránsito. Ahora bien, esa variación yo la tomo constante en el transcurso del tiempo. La tasa de crecimiento anual. Tendríamos que ver si durante todos los años de mi periodo de vida útil va a ser igual el crecimiento o va a ir variando año a año. Y acá es lo que nosotros ya ingresamos, ¿sí? En función de todos estos datos que ustedes han tenido que ir recopilando para poder tener este número de ejes, es que nosotros, en vez de llegar a las fórmulas, vamos a utilizar estos ábacos. Que estos ábacos están en función de estas fórmulas que ustedes tienen acá arriba, ¿sí? Entonces recuerden, ¿cuáles son los datos que ustedes tienen? Número de ejes, ¿sí? 5 por 10 a la 6. La confiabilidad, ¿sí? El 95%. El desvío estándar, el 0,35. El módulo resiliente de mi paquete que estructural, de mi base. La variación del índice de serviciabilidad presente, fíjense que voy a aceptar hasta un 1,9. Y lo que yo necesito es la solución, o sea, yo voy a entrar con todas estas variables a este gráfico y voy a llegar a esta solución que es el número estructural que yo debo tener. Es decir que entonces, ustedes vienen y se ubican acá en función de la categoría del camino que ustedes estén proyectando, van a tener acá la confiabilidad, ¿sí? Luego, en función de la desviación estándar, van a unir esos dos puntos y van a llegar a una recta de paso. En esta recta de paso, uniendo este punto con la cantidad de ejes equivalentes que ustedes obtuvieron con su fórmula anterior, llegan a esta otra línea de paso, uniendo ese punto con el módulo resiliente, llegan a este eje. Y en este gráfico yo tengo los distintos valores de las variaciones del índice de serviciabilidad. Ahí lo tienen. Variación del índice de serviciabilidad presente. Yo, como dijimos, que vamos a aceptar hasta un 1,9, vengo hasta la curva, si no la tengo, interpolo, porque fíjense que tienen 3, 2, 1,5, 1, 0,5, llegan hasta donde estaría ubicada la del 1,9, y de ahí bajan y leen en este eje cuál va a ser su número estructural. ¿Bien? ¿Estamos claros hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Una vez que ustedes tienen el número estructural, ustedes ya saben, o no saben, sino que lo que mejor van a hacer es establecer si van a contar con 2 o 3 capas. Esas 2 o 3 capas de materiales que ustedes van a elegir van a tener una base, subbase, de las cuales van a conocer su aporte estructural, que está dado por los coeficientes A sub I,
Como van a conocer el material, tienen que tener determinado también, y que esto sale por Abacus, por gráficos, que están todos subidos en la página, van a encontrar todo lo que ustedes necesitan para resolver el práctico, lo encuentran en la página, van a encontrar los coeficientes de drenaje de cada uno de esos materiales, y lo que ustedes van a tener que ir determinando por distintas iteraciones son estos espesores, ¿sí? Es decir, que ustedes, perdón, por fórmula llegaron a que su número estructural debe ser 5. ¿Está claro? Lo que ustedes van a tener que hacer es después jugar con estos espesores para obtener un número estructural igual o mayor, lógicamente, que el que les pide, perdón, su cantidad de ejes y sus materiales que ustedes tienen acá. ¿Está claro? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Respetar el escalonamiento modular, lógicamente. El material que está arriba, que es mi carpeta de rodamiento, flexible en este caso, tiene un aporte estructural mayor que la base, que el que está por debajo, mayor que la subbase, que ustedes pueden llegar a colocar o no. Ustedes tendrán que ver cuando resuelvan si colocan o no colocan subbase. Si el hecho de no colocar una subbase, lógicamente va a hacer que la base de ustedes sea de mayor espesor. O si van a tener mucho espesor de la base, entonces hacen una base de menor espesor y también colocan una subbase. Estas son las cosas con las que ustedes tienen que jugar acá. Por ejemplo, me puede venir alguien y decir, y yo meto una carpeta de 12 centímetros de espesor, porque con ese número, con el aporte estructural que tiene una carpeta de rodamiento que es alto, lógicamente, mayor que cualquiera de las otras bases granulares, de las otras capas granulares, meto 12 centímetros de espesor. Bueno, pero va a salir sumamente cara, si no está bien ejecutada, al poco andar se le va a empezar a huellar, van a tener fisuraciones, entonces es conveniente que este valor no sea mucho más allá de unos 5, 6 centímetros. Sí. Bien, perdón. ¿Vamos bien? Y esto es lo que ustedes tienen, fíjense. Esto es lo que ustedes tienen en el método, en el ácido 93. Fíjense, tienen una carpeta asfáltica que tiene un espesor de 1, una base, un espesor 2 y una subbase, un espesor de 3. Y estos son los significados de mis aportes estructurales de cada uno de ellos. Y acá, las formulitas con las que ustedes van a ir determinando cada uno de esos espesores que tienen acá. Es decir, que ustedes van a partir con un espesor, por ejemplo, de 5 centímetros de mi paquete, o de mi, no, perdón, no de mi paquete, sino de mi carpeta, ustedes van a salir con unos 5 centímetros y a partir de ahí van a calcular los distintos espesores de las distintas capas que ustedes van a proponer para resolver la situación que se les plantea a cada uno de los grupos. Incluso, llegado al examen, son ustedes los que van a tener que plantear una solución para determinar por este método si es que le toca ese tema en la evaluación. Bien, después tienen los distintos tipos de los distintos aportes estructurales, lógicamente de cada uno de los elementos. Fíjese, de acuerdo a los módulos, ¿sí? El módulo elástico, de acuerdo al Instituto del Asfalto, en esta curva, ¿sí? En función de los módulos elásticos, ustedes van a encontrar los distintos números estructurales, ¿sí? Es otra forma de encontrar el número estructural. ¿Dónde era que estaba? Perdón, se me escapó. El valor, en función de la fórmula, no la encuentro en la diapositiva, pero para no ir, en función de la fórmula, un valor en número estructural, ustedes tienen de acuerdo al Instituto del Asfalto, ¿sí? Los distintos valores para determinar ese valor. Y aquí tienen ustedes, como les decía, los distintos ábacos para relacionar el CBR con el módulo resiliente. Fíjense y tengan presente qué tipo de material tiene y qué están utilizando. Fíjense, si ustedes tienen el ensayo de Texas, ¿sí? El ensayo triaxial de Texas, si ustedes tienen otro, el CBR,
si ustedes tienen los coeficientes, acá van a obtener el coeficiente estructural en función del CBR, que es lo que nosotros utilizamos. Si tuviesen un ensayo triaxial de Texas, podrían entrar por esta recta. Pero como nosotros siempre trabajamos con el CBR, entonces ustedes con este valor van a determinar cuál es el coeficiente, es decir, el valor de A2, el valor de la base, cuál es el aporte estructural que tienen. ¿Está? Pero ojo, esto es lo que ustedes tienen que tener presente cada vez que se metan a un gráfico, saber qué gráfico están utilizando. Fíjense, para bases granulares, ¿sí? Después tienen acá también, para subbase, ¿sí? Figura 2.7, para subbase granular, en función del CBR, ustedes van a venir a determinar, ¿ve? Acá tienen módulo resiliente, acá tienen CBR, en función de esto van a determinar cuál es el coeficiente estructural para una subbase valor de A3. Fíjense, A3, subbase, A2, valor de la base, ¿sí? Estas son las cosas que ustedes tienen que tener presente al momento de entrar a los gráficos. Una aclaración, Alfredo. Haga. Esto, como dice Alfredo, ustedes pueden entrar con el CBR, con el módulo resiliente, con el ensayo de Texas triaxial, y pueden lograr o calcular el número estructural. Una acotación clarísima que vamos a hacer. No tienen relación ninguno de estos ensayos entre sí. El CBR no se relaciona con el Texas, no se relaciona con el otro R que tenemos ahí, que no sé cuál es, Alfredo, el que tenemos ahí. Bueno, no, Sí, no sé cuál será ese, pero está acá ese también no. módulo resiliente. Exacto. Módulo resiliente, el ensayo triaxial y el CBR. No hay una relación entre ellos. Ustedes, si se ponen ahí en el CBR y trazan la horizontal, no es que está relacionando usted el CBR con los otros ensayos, no tiene nada que ver, ¿eh? Aquí el CBR, con el CBR van y calculan el número estructural, con el módulo resiliente van y calculan el módulo estructural. No es que relacionan los ensayos con este ábaco, no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cualquiera que usan uno de ellos y con ese obtienen el número estructural. No hay relaciones entre los ensayos entre sí. Eso es lo que quería aclararle. Y bueno, y después seguí, estás con base granular aquí. Vamos con otros. Perfecto. Bien, fíjense, otra cosa para tener en cuenta, miren acá, por ejemplo, para un CBR de 100, ¿sí? Para una 2, 0,14, mientras que el mismo valor de CBR para una subbase, ¿sí? Son los valores, el mismo valor del coeficiente estructural. Esas son las cosas que ustedes tienen que ir viendo. Van a entrar con esto y como bien le decía Roberto, no es que puedan utilizar esto, que esta recta que está acá la pueden utilizar con esta otra que o pueden establecer en función de esto esa que está ahí. No, simplemente son paralelas que están colocadas y en función de una cosa puedo llegar a determinar estos valores. Lo que a mí me interesa es el valor de entrada y el valor de salida para poder ir después a mi fórmula. ¿Para qué es? Variación, ¿sí? Para bases tratadas con cemento. Fíjense acá abajo. Bases tratadas con cemento. Y aquí tienen módulo resiliente y acá tienen tensión de compresión a los 7 días de curado. ¿Está claro? Ojo con esa otra. Por eso les digo, fíjense bien ustedes qué están proponiendo en su paquete estructural y en función de lo que proponen en el paquete estructural o de lo que proponen o lo que se debe hacer. Por ejemplo, yo puedo llegar a tener un lugar en donde no tengo materiales de buena calidad y no me queda otra más que hacer una base tratada con cemento. Y bueno, para poder encontrar su aporte estructural tendré que ir al gráfico correspondiente. Evidentemente, si una base tratada con cemento, no voy a poder utilizar ninguno de estos que están acá. Tendré que ir al ábaco que realmente me relacione mi base tratada con cemento con mi aporte estructural. Este es para poder determinar el módulo de, el coeficiente de drenaje. ¿Y qué es el coeficiente de drenaje? Lo mismo, Alfredo, para por la suelo cal, perdón, que te corto. Sí. Lo mismo para suelo cal. Ustedes tienen ahí suelo cemento y suelo cal, tienen otra correlación de curvas, que son verticales aquí,
de rotura de probetas a los 7 días, con suelo cara, la compresión simple. Claro, sí, no la he puesto acá, no la puse como ejemplo ese nada más, pero lógicamente tienen para cada tratamiento que le vayan a hacer ustedes a una base, tienen el ábaco correspondiente. Sí, y antes de continuar, me gustaría también hacer la aclaración, vamos a la fórmula del número estructural. ¿Esa? Ahí, el número estructural es igual a A1 por D1, más A2 por M2 por D2, más A3 por M3 por D3. Correcto. ¿Qué sucede aquí? Esto es para carpetas asfálticas. Si tuviéramos tratamientos, es muy raro, pero si tuviéramos que calcular tratamientos bituminosos, con esta fórmula, con este método, el primer método, A1 por D1, sería un solo número, porque no tendríamos espesor ni aporte estructural. Sería un número que está alrededor de los 0,16, creo. Es Sí, adimensional, menor. creo que por ahí anda, ¿no? 0,14, 0,16, no me acuerdo bien. Pero lo que quiero aclarar es que si tuviéramos un tratamiento triple aquí, este coeficiente A1 por D1 se transforma en un solo número, no tiene espesor y no tiene aporte estructural el tratamiento superficial. Por lo tanto, ahí hay una aclaración valedera. Si tuvieran que usar esta fórmula con tratamiento, el primer término se anulan los espesores y nada más que un poquito de aporte de coeficiente estructural tiene el tratamiento bituminoso superficial triple, con seguridad. Los demás sigue igual, los demás sigue A2 por M2 por D2, A3 por M3 por D3, eso sigue completamente igual. Eso es valedero, ténganlo en cuenta porque por ahí pueden encontrar en algún momento, tener que calcular con el método ASTO un tratamiento superficial como carpeta de rodamiento. Así que vale tenerlo en cuenta eso. Dale, Alfredito. Claro, eso es fundamental. Fíjense que los tratamientos, a ver, uno de los más grandes, perdón. Lo que tiene mayor espesor puede ser una lechada asfáltica, un microaglomerado, que tienen 1,2, 1,9 centímetros, que está en función del agregado, lógicamente. Pero no se considera que un tratamiento superficial, no se considera que da aporte estructural. Si bien lo da, lógicamente, como decía Roberto, 0,13, 0,14, según sea, más de una vez colocamos 0 en el A1 de 1 y le dan para quedarnos del lado de la seguridad y le conferimos toda la responsabilidad a la base y a la subbase a que soporte el tránsito. Simplemente ese tratamiento tan pequeño que funciona muy bien, en lugares de bajo tránsito funciona perfectamente bien, es como para mejorar la superficie de rodamiento y como lógicamente es, y salta intuitivamente, un paliativo del polvo. Pero funciona muy bien si lo que tengo por debajo de eso es el que se encarga de resistir. Recuerden, no le asignamos a los tratamientos superficiales ningún coeficiente estructural porque no aportan estructura a mi paquete. Bien, ¿dónde era que estábamos? Bien, como habíamos dicho, ¿qué son los coeficientes de drenaje? ¿Y qué es el coeficiente de drenaje? Fíjense, es el tiempo que está expuesto a humedades cercanas a la saturación. Mientras más rápido pueda llegar a drenar, ¿sí? Es decir, que mientras más rápido drene, fíjense, menor del 1% de su vida va a estar expuesto a la saturación, porque drena lo suficientemente rápido. Entonces, mayor va a ser el coeficiente de drenaje. Fíjense, es excelente, bueno, regular, pobre y muy pobre. Si en 2 horas yo evacué todo el agua, es decir que voy a estar por debajo de mi nivel de saturación muy poco tiempo. Y fíjese que va desde 1,40 a 1,20. ¿Sí? Y a medida de que yo tardo más tiempo en remover el agua cercana a la saturación, menor van a ir siendo los coeficientes de drenaje. Al ser menores los coeficientes de drenaje, mayores tendrán que ser los espesores. Recuerden,
porque ustedes por ábaco, de acuerdo, volvamos acá, por ábaco sacaron, por ejemplo, para un CBR, estamos hablando de una subbase, en una subbase, tener un CBR de 100, olvídense. Miren, para una subbase, vamos acá que tenemos la recta, tenemos 10, o sea que para una subbase que tiene un CBR de 14 aproximadamente, 13, tiene un aporte estructural de 0,10. Fíjense que para esa misma base, en función del tiempo que yo la vaya a tener expuesta a la saturación, en función de que yo la tenga en un lugar donde llueve mucho, llueve poco, por más que sea buena, fíjense que la misma base, en función del tiempo que yo la voy a tener saturada, es el valor que le va a dar, que tiene mi coeficiente de drenaje. Entonces, volviendo acá, si este valor disminuye, este se mantiene constante porque está en función del CBR del material que tengo, no me queda otra que aumentar este, que es el espesor, para poder llegar al número estructural establecido. ¿Queda claro eso? Recuerden, esto es constante en función del material que yo utilizo. Este valor y este valor son los que van a variar, este sobre todo en función de las condiciones climáticas a las que yo lo voy a tener sometido. Entonces, este si es chico, voy a tener que aumentar este para poder conservar este otro que está acá. Y así con la base y con la subbase. ¿Sí? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene este método? Como fortaleza, a ver, tienes un método simple y va paso por paso. Está basado en investigaciones y en la experiencia y, lógicamente, en investigación, una investigación sumamente buena, ¿sí? Es decir, una investigación que se hizo con mucha, a ver, no me sale la palabra, con mucha responsabilidad. Una buena investigación como se hace generalmente en Estados Unidos y cuando se tiene dinero para hacerla. Después, imagínense, del 60 que empezó este método hasta ahora que se sigue utilizando, se ha ido recabando experiencia y no ha sido necesario realizarle grandes modificaciones al método original. Sirve como para saber y evaluar estructuralmente un paquete. Entonces yo puedo saber, caracterizando los materiales, si tengo que reconstruir o si solamente puedo agregar una carpeta de refuerzo, o si solamente tengo que colocarle arriba un tratamiento como para que me vuelva a quedar negro como nuevo y hacer de nuevo la demarcación horizontal, como le dije en un principio, para otorgarle la aspereza suficiente para darle las condiciones de seguridad ante el hidroplaneo. Entonces, también este método me sirve para eso. Recuerden que este método no sirve solamente para paquetes nuevos, sino para calcular refuerzos, que ya lo vamos a ver enseguida. Tiene una verificación parcial con datos de campo, y podría llegar a decir que tiene su mayor falencia, que es cómo se desempeña el pavimento en un tiempo prolongado. Recuerden que el método se hizo en 3 años, es decir, en un año se hicieron las pistas y después fueron 2 años de estudio permanente, pero ahí se abandonó el ensayo y después de que se abandonó el ensayo se hicieron todas las otras estudios y correlaciones hasta llegar al método. Es decir, que en esas pistas no se siguieron andando, que es esto lo que dice acá, ¿sí? Esto es lo que le quiere decir este párrafo. Fíjese, diferencias importantes en el tránsito elevadas, obtenidas a través de una descarga, conociendo datos por eje en un sitio específico. Es decir, que, recuerden, el estudio duró 2 años. Sin embargo, mi carpeta o mi pavimento o mi paquete estructural lo voy a tener sometido por mucho más de 2 años. Otra cosa, el estudio se hizo con cargas perfectamente reguladas y mi vida real eso no ocurre. Por eso es necesario tener este tipo de básculas, que son las básculas dinámicas, que son las que me permiten medir el peso en movimiento, es decir, una báscula colocada como los mismos sensores de tránsito, colocar una báscula que me indique cuál es el peso
del eje que está pasando por una sección determinada. Esta podría llegar a decirse que es la debilidad y la limitación y la falencia que puede tener este método en función de todos estos otros beneficios que tiene acá. De hecho, como les decía recién, en la actualidad se utiliza esta metodología para diseñar un paquete estructural. Es más, por ejemplo, Vialidad Nacional, en sus licitaciones, en sus pliegos, muchas veces le pide que sea, el cálculo se haga con la metodología AASHTO 93 y la verificación se haga con el método YES 78, o viceversa. Pide que el diseño se haga con un método y la verificación con otro, pero siempre va a estar presente. Entonces quiere decir que tan malo no es, a pesar del tiempo, y sobre todo de haber sido un método que surgió desde el empirismo, es decir, desde las evaluaciones y de ver cómo se comportaban cómo era el comportamiento del pavimento bajo las cargas. Como le decíamos recién, y esto es importante, y muchas veces flaquean en esto cuando le está, y es algo que por ahí nos extraña, porque en las mesas de examen, flaquean con esto siendo esta parte tan sencilla. Recuerden que este método también sirve para calcular los refuerzos en un pavimento asfáltico. Voy a ser reiterativo. No solo sirve para pavimentos nuevos, sino que también sirve para calcular refuerzos en pavimentos existentes. ¿Qué tienen ustedes, por ejemplo? Recuerden que ustedes tienen un tránsito, ¿sí? ¿Y cuáles son los pasos para eso? Y con esto se van a dar cuenta lo sencillo que es, y por ahí la bronca que no da cuando llegan a un examen y no lo saben expresar. Yo, en función del tránsito, ¿qué voy a tener? Voy a tener un número estructural requerido, ¿sí? ¿Qué hago? Voy a calcular el refuerzo de un paquete estructural existente. Yo voy a hacer como que ese paquete no existe. Entonces, en función de mi tránsito, voy a determinar cuál sería el número estructural que se necesita como si fuese nuevo. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero resulta que yo no voy a hacer un paquete nuevo. Yo ya tengo algo colocado. Y lo que tengo colocado es, sería un desperdicio si yo no lo tengo en cuenta, porque yo ya tengo mucha energía de compactación y mucha energía colocada en esa ruta que aún está prestando servicio, no tenerla en cuenta y no considerarla. ¿Cómo se hace eso? Fíjense, yo tengo que calcular un número estructural como si no hubiese nada. Puedo calcular, que ya lo vamos a ver enseguida, quédense tranquilos, puedo calcular mi número estructural de lo existente, es decir, de lo que efectivamente tengo y lo que requiero. Luego, lógicamente, ¿cómo voy a hacer? Restando entre el requerido, como si fuese nuevo, le resto el remanente que aún me está quedando en mi pavimento, en función de mi paquete estructural, ahí voy a tener mi refuerzo. Es decir, que quede claro esto. Esto es como si no estuviese nada, como si fuese nuevo. Esto es lo que resiste ahora, porque algo tengo. Esto es lo que yo tengo de referencia. Es decir, ¿qué voy a colocar ahí arriba? Un pavimento de hormigón. Entonces voy a tener un aporte estructural, un valor de ahí. Voy a colocar una carpeta de concreto asfáltico convencional. Entonces tengo este valor. Voy a colocar una carpeta de concreto asfáltico, pero hecha con asfalto modificado. Voy a hacer una mezcla tipo SMA, alguna de las mezclas especiales que vamos a ver más adelante. Entonces, de acuerdo a lo que yo voy a colocar, lógicamente voy a tener acá este valor. Entonces, en función de este valor, de la diferencia entre lo que se requiere y lo que ya tengo, voy a poder calcular mi espesor de refuerzo. ¿Está claro? Enseguida vamos a ver cómo se calcula pero este procedimiento, ¿quedó claro? Parece que sí. Sí, profe. Bien. Sí, ingeniero. Bien, muchas gracias. ¿Cómo se calcula este punto 2? ¿Sí? ¿Cómo hago yo para saber cuánto es lo que realmente resiste por ahora? Sencillo, con ensayos y estudios que se hacen en el campo. No hay otra forma. Fíjense, ustedes tienen el paquete estructural a reforzar, tienen una base y tienen una subrasante.
¿Qué se hacen? Se hacen calicatas, es decir, a la orilla del camino, a la orilla de mi pavimento, yo hago un pozo, es decir, supóngase que de acá hacia la derecha está la banquina. Hago un pozo acá al lado y mido espesores. Además de medir espesores, saco muestras de las distintas capas, ¿sí? Esto puede ser carpeta de rodamiento, esta es la base, subbase y subrasante, o puede ser una carpeta de rodamiento, una base negra, la base y la subrasante. Yo voy a sacar de acá muestras para analizar en laboratorio. Y eso es lo que se está haciendo acá. Puedo tener otra alternativa, usar deflectómetros. Estos aparatos, ¿qué utilizan estos aparatos? Realizan un golpe en el pavimento, ¿sí? Colocan este aparato. Esto tiene distintos sensores y deja caer una carga a una altura, de una altura determinada. Eso lógicamente va a producir una deflexión y vibraciones dentro de esto, y según la velocidad de vibración de la onda, este aparato que está acá con un software determinado me va a poder llegar a determinar a mí cuál es el número estructural remanente que esto está teniendo. Fíjense, distintos tipos de ocultaciones, es decir, cuáles son todos los estudios y ensayos que voy a hacer en obra. Le hice una calicata en el borde y mido espesores. Fíjense, acá tienen bien los espesores, calicatas, recuerden, a cielo abierto. Tengo el espesor de mi carpeta asfáltica. Fíjense, aquí tengo una base, puede llegar a ser, por lo que veo, una base tratada con cemento, pareciese eso. Aquí tengo la base del suelo natural, y de aquí para allá, perdón, la base del suelo, perdón, una base, y de aquí para abajo puede ser que ya tenga mi suelo natural, es decir, el suelo de la zona. ¿Sí? Yo después, ¿qué voy a hacer? Con esto puedo llegar a determinar, con acá estoy sacando testigos y determinar el espesor y la calidad de la carpeta. Con estos son los otros deflectómetros, fíjense, radar de penetración. Estos son equipos que le van a medir, que producen carga o producen el disparo, dejan caer como le dije recién, dejan caer un peso, y con los distintos sensores que estos tienen pueden llegar a determinar cuál es el número estructural o la estructura remanente que tengo acá. Fíjense, este aparato que está acá, yo lo voy a dejar caer y después mido cómo rebota esto acá. Bueno, esto que acá se hace a mano, lo hacen estos aparatos que ustedes tienen ahí. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? La deflexión en cada punto, diferencia entre impactos, la temperatura de la superficie con sensores. Los resultados se corrigen después por las cargas y aproximaciones lineales que se corrigen también por temperatura. Recuerden que yo le dije que en el verano, en Mendoza, en la zona norte, es decir, en el oasis norte de la provincia de Mendoza, una carpeta en un día de verano común, normal y corriente llega a los 60, 65 grados de temperatura, a los 20 milímetros por debajo de la superficie, ¿sí? Entonces, con esos valores de temperatura, ustedes pueden llegar a determinar también el efecto de la temperatura sobre el número estructural remanente. ¿Qué tienen que hacer? Buscar tramos homogéneos, ¿sí? Es decir, si ustedes van a una ruta en la cual le van a colocar un refuerzo, los 20 kilómetros de ruta que ustedes van a reforzar no va a estar todos los 20 kilómetros en el mismo estado. Nunca pasa eso. Lógicamente ustedes van a tener que ir a determinar distintos tramos que se encuentren en las mismas condiciones, y lógicamente, por una cuestión que ya le voy a aclarar, que la aclaró Roberto la semana pasada, pero no lo aclaré yo ahora, ustedes no van a hacer tramos con distintos tipos de refuerzos, sino que por una cuestión económica van a buscar el tramo que peor condiciones está y van a aplicar el mismo refuerzo a todo lugar. Aunque, si ustedes pudiesen manejar todo esto y hacer algo económicamente bien hecho, tendría que aplicar distintos tipos de refuerzos, distintos espesores, en función de los distintos deterioros. Pero casi generalmente nunca se hace esto. Antes que avance, ¿qué aclaración hizo Roberto la semana pasada? Que no la hice ahora. Cuando nosotros hablamos recuerden de la diferencia que había por el factor de trocha, o sea, vehículos cargados en una dirección, descargados en la otra. O cuando hablamos del factor de trocha, es decir, si tengo más de una trocha por sentido, nosotros calculamos todo transversalmente, todo el paquete estructural, lo calculamos todo igual, teniendo en cuenta siempre el más desfavorable.
Si nosotros pudiésemos realmente dirigir el tránsito de tal manera que un camión nunca se me pase a la cuarta o quinta trocha, por ejemplo, si tuviésemos todas esas posibilidades de que no pasaran, si fuésemos ordenados y respetuosos, realmente la forma económica de realizarlo sería eso, hacer más con mayor espesor la parte que va con mayor cantidad de carga más gruesa y la que tiene menor cantidad de carga más delgada, pero evidentemente eso va a exigir métodos constructivos que tal vez el ahorro que yo tengo por un lado, lo gaste, lo que no se me vaya en suspiro se me vaya en lágrimas, porque va a ser tengo que abrir cajas distintas, de distintos espesores, pero bueno, sepan que si uno se pone exquisito y puntilloso, podría llegar a ser o a trabajar de esa manera. Bien, sigamos con este tema entonces. ¿Cuáles son? Fíjense cómo varía, cómo varía el factor de carga, ¿sí? En función del espesor del asfalto, ¿sí? En función de la temperatura de la mezcla. ¿Sí? ¿A qué temperatura se encuentra la mezcla en servicio? Lógicamente nunca va a llegar a 120 grados porque es la temperatura de compactación, pero estas son temperaturas de servicio, espesores de la mezcla, ¿sí? Fíjense, 12 pulgadas, 8 pulgadas, 4 o 2 pulgadas. Nosotros como trabajamos con 5 centímetros estamos en una curva que viene más o menos por ahí. Entonces, en función de eso nosotros tenemos el ajuste. Fíjense que todas, ¿dónde se intersectan? Fíjense en los 65, 67 grados, que es, como les dije yo, una temperatura sumamente normal de encontrar en un camino en servicio en cualquier día de verano. Bien, ¿cómo hacemos las distintas alternativas para determinar cuál es el número estructural eficaz que tengo en este momento, es decir, el existente, y poder calcular el refuerzo? Como le dije recién, ustedes las consideraciones que deben tener en cuenta eran, si estoy hablando de materiales no ligados, ¿qué tienen que hacer? La clasificación, densidad, contenido de humedad, CBR, si pudiesen calcular por qué, el módulo resiliente. Pero existen muy pocos aparatos de este tipo, las máquinas que vimos al principio para calcular el módulo resiliente, por eso es que existen las correlaciones con el CBR, ¿sí? Para poder nosotros utilizar este método. Es más, en Estados Unidos ellos mismos se encargaron de hacerlo, porque si no, evidentemente, si nosotros no existiesen estas correlaciones, nosotros no podríamos aplicarlo directamente. ¿Qué cosas tienen que hacer ustedes? Y por eso es que existen los distintos tipos de ensayos de CBR, ¿sí? ¿Por qué existen los distintos ensayos CBR? Que quisiera creer que ustedes ya lo manejan de mecánica de suelos. Los distintos tipos de CBR, el estático y el dinámico simplificado y el dinámico completo, pero la gran diferencia entre el estático y el dinámico, ¿cuál es? Que yo, para determinar el valor del CBR actual, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que venir acá y voy a sacar muestras de cada una de estas capas que están acá. Cuando yo saque muestra de cada una de estas capas que están acá, yo primero voy a tener que hacer con el método del cono de arena, con un decímetro nuclear, con un volumenómetro, con cualquier aparato que sea apto para medir densidades, yo voy a tener que medir, determinar a qué densidad se encuentra cada una de estas capas que están acá y cuál es la humedad que tiene cada una de estas capas acá en el momento, es decir, en el momento del servicio. Cuando yo tengo la densidad y la humedad, entonces voy a replicar eso en el laboratorio y elaboro una probeta con el método estático, recuerden, método CBR, que esto lo tienen que conocer y lo tienen que saber. No es necesario que se sepan cantidades, número de norma, todo eso, pero sí el concepto de cada uno de los ensayos. Yo con el CBR estático voy a poder determinar cuál era el CBR que tiene esta capa en este momento. ¿Por qué? Porque determiné su humedad y determiné su densidad. Con esa humedad y con esa densidad y con este mismo material que saqué de acá de una muestra, elaboro una probeta y por el método estático lo penetro y determino el CBR. De esa manera
yo voy a saber cuál es el CBR actual, cuál es su valor soporte en este momento, para yo después, en función de eso, calcular mi coeficiente de aporte, el A1, el A2, el A3, según sea la capa que esté analizando, tengo el espesor y de esa manera voy a poder llegar a tener el SN, es decir, el valor estructural que tiene en este momento mi camino. ¿Sí? Fíjense, estos son los valores del coeficiente, ¿sí? Del coeficiente A1. Recuerden acá, esto está en centímetros, entonces esto tiene que estar en 1 sobre centímetros. Si esto está en pulgadas, esto estará en 1 sobre pulgadas, porque el SN es un valor adimensional. El coeficiente de drenaje es un valor adimensional. Recuerden que eran valores, no tenían unidad. Entonces, por eso recuerden, y es sumamente importante, las unidades con las que ustedes trabajen en los ábacos. No mezclen centímetros con pulgadas y viceversa. Por eso es lo que ustedes tienen acá, fíjense, en función de la condición superficial, y son valores que han surgido a través de la experiencia, lógicamente. Si tengo menos del 10% de la superficie total con fisuras de fatiga de baja severidad y o con un menos del 5% de fisuras transversales de media a alta severidad, ¿cuál va a ser mi valor de A1? Entre 0,098 y 0,138. En función de las severidades y del grado de deterioro que ustedes tienen, van a ser los distintos valores que va a adoptar el coeficiente A1 que ustedes colocan en esta fórmula. Estos valores los van a sacar con los CBR que le acabo de indicar, cómo lo sacaban con el CBR estático, ¿sí? Entonces, en función de eso, los espesores lo tienen, porque lo midieron, recuerden, los espesores lo tienen, lo midieron, es decir, que tranquilamente pueden sacar ustedes este valor, que es el valor que tiene actualmente mi carpeta, a la cual yo le voy a aplicar, mi carpeta no, perdón, mi paquete estructural al cual yo le voy a aplicar mi refuerzo. Es decir, que son valores que ustedes perfectamente lo pueden tener establecidos. Acá tienen, miren, para base estabilizada, en función de la fatiga que ustedes tenían arriba en la carpeta granular, y ojo, estos valores son si ustedes están trabajando en centímetros, ¿sí? Tendrán que ir y buscar, si están trabajando en pulgadas, estos valores o estos coeficientes subcorrelativos en pulgadas o en 1 sobre pulgadas. Acá tienen para su base granular, en función de cómo se encuentran, los valores de aporte, ¿sí? Como entonces esa era la alternativa 1, yendo al terreno y tomando muestras y haciendo estos ensayos. La alternativa 2 es cuando ustedes se encuentran con este tipo de equipamiento en donde no tienen que ir a hacer ningún ensayo, o sea, lo pueden hacer y de hecho lo deben hacer para por lo menos estar seguros y saber por lo menos cuál es esta división y estos espesores. Pero estos equipos que tienen acá, ¿qué hacen? Tienen distintos sensores, acá producen una carga, acá esto se va a producir una deflexión y lógicamente a medida que aumenta la distancia, la deflexión se va transmitiendo en menor medida y además las vibraciones se transmiten en menor medida. Estos tienen acá sensores que están conectados a un software que directamente le van a ir dando a ustedes el valor estructural o el número estructural de mi carpeta. ¿Sí? Bueno, ahí tienen los distintos valores y las fórmulas que tienen para relacionar todo eso. ¿Sí? ¿Cómo se determina? Bueno, en función de los módulos estructurales, del retrocálculo, el espesor del pavimento en pulgadas, lo que le decía recién, pero todo esto se lo da el software de los equipos. Nosotros, lógicamente, cuando calculamos refuerzos, lo hacemos con esto porque desgraciadamente no contamos con estos equipos tan sofisticados. Bien, todo lo que ustedes tienen acá es cómo se hace para calcular los refuerzos. Y ahora viene el desarrollo de trabajo práctico. Lo vemos ahora, Roberto. ¿Querés agregar algo? No, está perfecto.
Los números estructurales existentes, bien explicado, lo que tal vez el número estructural existente con el número estructural necesario, ustedes obtienen con la resta directamente un número estructural y ahí pueden calcular, como decía Alfredo, de acuerdo a los materiales que van a tener, otro refuerzo, una carpeta, cualquiera sea, de A1 por D1. Entonces, directamente con ese número estructural van a tener una carpeta, porque no van a poner sobre esta estructura que está mostrando acá Alfredo base, subbase, base y carpeta, sino que nada más que una carpeta para reforzar la estructura existente. Salvo que esté muy deteriorada la estructura, que esté bacheada, que se vea la base, que la base ya no existe, que esté la subbase al aire libre. Pero si no, no tendría sentido. Se refuerza con una carpeta estructural, con una carpeta de refuerzo, perdón. Entonces tendrían ustedes un número estructural necesario que va a ser igual al número estructural de refuerzo menos estructural de existente. O el número estructural requerido, el de hoy, el que está pasando el tránsito hoy, menos el número estructural existente que explicó Alfredo con total claridad cómo obtenerlo. Y ahí pueden calcular a 1 por D1. De acuerdo al coeficiente de aporte estructural, a la mezcla que le van a poner, tiene un coeficiente de aporte estructural y un espesor de acuerdo a esa mezcla. Y tienen un número estructural, que seguramente andará a los 2,5, 3, será un número estructural pequeño. Así que pueden cumplir con esa condición. Y los otros, bueno, lo que explicó Alfredo está perfecto, se entendió perfecto, así que no, nada, eso nomás, Alfredito. Bien, muy bien. Ahí el S1 por el A1 por D1 son estos que acá están expresados. Acá sería el A1. Claro, el A1 que pasa multiplicando acá y este H vendría a ser el D1, lógicamente. Exacto. Ese sería el número estructural. Muy bien. Bueno, desarrollo el trabajo práctico. Yo tomé acá una planilla cualquiera, no es la que le corresponde a ustedes a este año, pero esto es con lo que ustedes se van a encontrar los 4 grupos, ¿sí? Y van a tener en ella, fíjense, el tránsito medio, el año de inauguración, la tasa de crecimiento, que es lo que nosotros decimos, tasa de crecimiento anual. Decimos nosotros que va a ser realmente lo que decíamos, las limitaciones que tenía o las simplificaciones que nosotros usamos. Si tenemos, por ejemplo, de vida útil de 12 a 15 años, decimos que todos los años va a crecer igual, y bueno, realmente eso no ocurre así. La composición, autos y camiones, fíjense, ómnibus, las distintas tipologías, para cada uno de las distintas tipologías de eje, la cantidad, ¿sí? De las distintas cantidades. Acá, como les dije, como no está contemplado los ejes de Trident, porque recuerden que en este método cuando se hizo no existían los Trident, por eso es que les aparece ya, se les entrega a ustedes el coeficiente C, 0,31, ¿sí? Entonces, estos son los porcentajes de los distintos tipos de vehículos y de las distintas tipologías de eje, todas suman el 100%. Vida útil de pavimento, esto no lo van a hacer ahora, esto es para después, la del pavimento rígido, acá tiene para pavimento flexible. Tratamientos y lechada, bueno, CBR de las subrasantes, bueno, acá tienen todos los valores que ustedes necesitan para hacer este práctico, que como les digo, los datos de este año los tienen ustedes subidos en la página. Tienen los distintos valores, a ver, la confiabilidad, fíjense, cada uno va a tener su distinta confiabilidad. Entonces, con la confiabilidad y la desviación estándar, los distintos CBR de la base y subbase y subrasante, aquellos que lo tengan, van a poder obtener el módulo resiliente. Recuerden, en la Argentina nosotros utilizamos 1,5 como índice de serviciabilidad final. La pérdida de serviciabilidad va a ser la serviciabilidad que va a tener la inicial menos la final, ¿sí? Supóngase índice de serviciabilidad final 2, bueno, en este caso están todos iguales, no sé en este año cómo estarán. Recuerden que ustedes van a tomar 4,2 o 4,2 para los pavimentos flexibles y van a tomar 2 para el final. ¿Qué más? Vida útil de la calzada, bueno, el tiempo cuando se hizo el censo del tránsito, cuándo fue el año de inauguración, las tasas de crecimiento, todos esos valores ustedes lo van a tener en la hoja. ¿Cómo van a calcular el tránsito medio diario anual? Ahí lo tienen.
¿sí? Número de años desde el censo hasta el año de inauguración, 2, 3, 4, lo que cada uno tenga, ¿sí? Ese va a ser el número n. Y es la tasa de crecimiento, cálculo del tránsito medio al final de la vida útil. Van a tener al tránsito al inicio y el tránsito al final, ¿sí? Fíjense, este va a ser al inicio. Recuerden que tienen el tránsito, el cero, en el momento del censo. El año de inauguración es cuando empieza la obra, es cuando se inaugura la obra, es decir, cuando ustedes tienen el 4,2 ese que estamos estableciendo para el inicio de la vida útil de un pavimento de concreto asfáltico. Y al final va a ser cuando tienen el 1,5 y después cómo sacan el tránsito medio y el promedio de los dos tránsitos, al inicio y al final. Vale una aclaración, Alfredo. Haga. ¿No? Ustedes pueden tener un censo que han realizado hace 5 o 6 años atrás y van a tener que traer ese censo, como dice Alfredo, al momento del inicio de la obra. Van a tener que traerlo, van a tener que ajustarlo con los coeficientes de desarrollo que tiene cada uno a el momento de inicio de la obra. Ese es el inicial. Traerlo de allá, de los 5 años que hicieron el estudio de censo, hasta aquí, el año 2021, póngale que lo hicieron en el 2016, al 2021, hay que hacer ese traerlo y ponerlo en el 2021. Y del 2021 hasta la fecha de vida útil, ustedes tienen un tránsito proyectado. Entonces, pueden encontrarse de esa manera. Es muy raro que el censo de tránsito esté hecho en el mismo año que van a hacer el pavimento, o que van a hacer la obra, perdón. Generalmente está hecho unos años atrás y que hay que ajustarlo y traerlo en el momento que van a decidir hacer la obra. Ese es el tránsito que dice Alfredo, que lo van a ajustar y lo van a traer aquí. Después del momento que se inicia la obra de inauguración hasta el final de la vida útil es el final. Entonces ahí se hace el promedio de los dos tránsitos, porque no pueden tomar ni el del inicio ni el final, porque si toman el del inicio, están ustedes haciendo un censo en defecto, es decir, están poniendo una carga menor. Y si lo ponen al final, en el final de la vida útil, están sobredimensionando la estructura. Entonces, no pueden sobredimensionar, no pueden subdimensionar. ¿Qué hacemos? Hacemos un promedio de los dos censos. ¿Qué quiere decir? Usted me va a decir, sí, bueno, claro, pero pasó el promedio y después no. Bueno, resulta ser de que el primer promedio, la primera mitad de la vida útil, el tránsito no va a ser el completo, no va a ser total, va a ser menor que ese tránsito. Al final cuando pasó la mitad, ese promedio de la mitad hacia adelante, vamos a empezar a consumir por fatiga y por repeticiones de carga un poco la estructura. Entonces se promedia para tratar de que los primeros años no tenga el desgaste que necesita y en los segundos años ese desgaste que no tuvimos los primeros años los tengamos allá en los segundos años. Ese es el concepto con que acá estamos tratando de trabajar con el tránsito medio diario anual 1 y más el tránsito medio diario anual 2 dividido 2. Uno es el inicial, al principio de la vida, a la inauguración, como dice Alfredo, y el otro es el final. ¿Qué sucede en estos dos casos? Podemos tener un censo muy viejo, o de 5 años, y tenemos que trasladarlo, no vamos a hacer otra vez estaciones de censo y vamos a hacer todo el estudio de vuelta. Lo tenemos que traer al momento que iniciamos la obra. Entonces lo trasladamos desde el 16, como yo le decía, 2016, hasta 2021, y hacemos la traslación, que ese es el tránsito medio anual, que es igual al tránsito medio anual 0 por 1 más i a la n. Esa es la tasa de crecimiento que ustedes tienen y va a ser n en año, que va a ser los años que ustedes van a tener desde el 16 hasta el 21. ¿Está claro? Ingeniero, Sí. una consulta. No entiendo para el tránsito medio diagonal al final de la vida útil, en la fórmula, ¿qué significa la sumatoria de todos los A sobre N? A ver, Alfredo. Y vendría a ser la sumatoria de todos los años. O sea, es decir, que el tránsito medio anual a la vida, al final de la vida útil, este sería el tránsito medio diario anual al principio
Más. y la sumatoria de los tránsitos que se van a ir produciendo a medida que va avanzando, es decir, en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4, en el año 5. ¿Qué ocurre? Como te decía recién, nosotros no hacemos eso. Directamente calculamos, o sea, esto vendría a ser la forma de que hacerlo con forma, si lo hiciésemos correctamente, teniendo en cuenta incluso los índices de crecimiento de cada uno de los años durante mi periodo de vida útil. En realidad lo que vamos a hacer es, tomamos el tránsito medio diario anual al inicio, vamos a tomar el tránsito medio diario anual al final, en donde lo que es el mismo que este, en donde lo único que hago es cambiar los valores, va a cambiar el valor de n. Suponete, acá es 2, acá tendré que poner 12, después, Ah, claro. ¿sí? Sí, y Y, cambiamos el 0 por el 1, o sea, el TMDA 1 por 1 más I a las 12 años. sí, ¿Sería así? señor, Ah, perfecto. exactamente, exactamente. Entonces hacemos esa simplificación. Tomamos el tránsito al principio, el tránsito al final y lo dividimos por 2. ¿Qué pasa con esto? Como te digo, esto sería la forma de hacerlo, pero ¿qué nos va a pasar con esto? Que al principio estamos sobredimensionando la ruta, porque lógicamente al principio, a ver, supongamos que tengamos un crecimiento lineal, significa que si dura 12 años, lo voy a estar calculando con el tránsito de los 6 años. Lógicamente, al principio no tengo el tránsito que voy a tener dentro de 6 años con el crecimiento que va a tener mi zona. Y al final de la vida útil estoy subdimensionando. ¿Por qué? Porque resulta que ahora tengo 12 años de crecimiento y yo lo calculé con 6 años. No sé si soy claro con eso. Sí, sí, se compensan los efectos. Claro. Primero lo tenemos Y, tranquilo y después lo sobreexigimos. y Correcto. lo que pasa es que es algo que no se compensa, desgraciadamente. Porque la destrucción que vos tenés al final no la compenso con la nada destrucción que tengo al principio. No sé si soy claro. Sí, sí, sí. De- Del año 1 al 6 no se dañó porque lo tuve sobredimensionado. Del 6 al 7 se empieza a dañar porque está subdimensionado. Ahora bien, del 6 al 7 no le va a interesar al pavimento que estuvo haciendo fiaca los 6 años anteriores, ¿comprendés? Claro, no se guarda la reserva. Pero exactamente, el tipo antes, los 6 años primero, no se guardó resistencia para usarla. No es como vos, que cuando vas a jugar al fútbol y ves que el tipo, que no sé, que el partido está más o menos complicado y querés correr al final, te guardás al principio y al final salís a correr y bueno, el pavimento no piensa de esa manera. El tipo está ahí. Si lo sometés, resiste. Si no lo sometés, se queda tranquilo, pero no guarda energía para después. De todas formas, yo creo que el deterioro más grave, lo más complicado que nos podría pasar aquí, es que en el medio de todo esto, a los 6 años, como dice Alfredo, a los 7, a los 8, haya una explosión demográfica en alguno de los lugares donde estamos haciendo este trabajo y no lo hayamos tenido en cuenta. Creo que eso es más complicado y eso entra dentro del número del crecimiento vegetativo, ese que tenemos, la variación en porcentaje de la zona, del lugar donde vamos a hacer. Creo que ese es un factor complicado porque si hemos previsto un tránsito medio anual, no sé, voy a decir un número cualquiera, de 6.000 vehículos diarios, y se nos va a 9.000 vehículos diarios a los 9, a los 6 años, a los 7 años, o 10.000 vehículos diarios porque explotó una zona, porque, no sé, un lugar turístico abrieron o algún lugar minero o algún lugar de fábrica o algo que pasó. Ese es lo más complicado que podemos tener. La explosión demográfica de la zona que no lo hayamos tenido en cuenta. Ahí se nos complica la cuestión, no tanto en esto, porque en esto sí podemos tener algún problemita, algún error, pero si tenemos una cosa no considerada en toda la vida útil, en la mitad, en el 3/4, o en algún momento de la vida útil del camino y no lo hemos tenido en cuenta, ahí se nos complica un poquito. Que suele suceder a veces, ¿no? Bueno, eso. O Bien. puede pasar al revés, que venga una pandemia y estén 2 años las calles vacías y nadie lo había También, previsto. también Bueno, puede ser. también te pasa al otro, pero desgraciadamente, ¿qué ocurre? Durante esos 2 años de pandemia, no guarda energía para resistir, suponete, 4 años después. Suponete que la pandemia, a ver, tratemos de poner números a algo que no se le puede poner. Yo estoy en el año 10,
Y después en el 11 y el 12 resulta que por pandemia no lo hice laburar a mi carpeta fáltica, que tenía una vida, un periodo de diseño y en este caso el periodo de diseño va a coincidir con la vida útil. Mi vida útil de 12. Es decir que no me va a durar 4 años después porque se estuvo guardando 2 años para entonces me va a resistir. Los 2 años que me faltaban más los 2 años que estuvo sin hacer nada. ¿Comprendés? Se te va a romper igual. Claro, sí, sí. Bueno, bien. Factor de trocha, bien, bueno, ya se lo explicamos, algo que tienen que tener en cuenta. El factor de trocha ahí lo tienen. El factor de sentido de circulación, también ustedes lo van a tener. Lo tienen incluido en la planilla. Si no lo tienen es porque no lo deben aplicar. Se calcula el número de ejes con la formulita que les expliqué, que acá tienen, ¿sí? Ahí van colocando los vehículos, la cantidad de ejes, el número de ejes que va a tener de acuerdo a la tipología, el porcentaje de vehículos de cada uno de esos vehículos que ustedes lo tienen como dato, el factor C, ¿sí? Que también lo encuentran por Abacus y está en la carpeta, está subido en la página de la cátedra, y después multiplicando estos 3 valores van a ir obteniendo los valores equivalentes para después determinar el número de ejes equivalentes totales. El factor de corrección C, ya explicamos de qué se trataba, y entonces, bueno, hacen la reducción del número de eje equivalente a eje de 10 toneladas. ¿Por qué 10 toneladas? Porque recuerden, en Estados Unidos utilizan las 18.000 libras, que son 8,2 toneladas, pero la legislación argentina utiliza el eje es de 10 toneladas. Entonces, por eso que yo tengo que hacer la reducción a mi eje de 10 toneladas, y ustedes acá encuentran la fórmula para hacer esa reducción. ¿Vamos bien? Es decir, que ustedes obtienen el número de ejes equivalentes para las 8,2 toneladas que fueron las que se utilizaron en el ensayo AASHTO, ¿sí? Que tiene la metodología AASHTO 93. Pero la legislación argentina utiliza un eje de 10 toneladas, para complicarlo un poquito más. Entonces, por eso es que ustedes después tienen acá esta fórmula para poder reducir a mis 10 toneladas de acuerdo a la legislación nuestra. Una vez que ustedes han hecho eso, van y calculan el número estructural a través del nomograma, entrando, recuerden, con la confiabilidad, la desviación estándar, el número de ejes, el módulo resiliente, que lo obtuvieron correlacionando por Abacus el CBR con el módulo resiliente, y la pérdida de serviciabilidad. Recuerden, la que ustedes tenían en un principio y la que van a tener al final de la vida útil, entrando acá, que es el mismo gráfico que vimos anteriormente, ¿sí? Confiabilidad, desviación estándar, número de ejes, módulo resiliente, pérdida de serviciabilidad, ¿sí? Que son estos valores, van obteniendo hasta que llegan y obtienen acá el número estructural. Con después, de acuerdo al tipo de drenaje que tiene, van a encontrar el coeficiente de drenaje para aplicar en la fórmula. Recuerden, M1, M2, perdón, M1 no, M2, M3, M4, según lo que ustedes vayan a plantear y lo que tengan cada uno de los grupos, tienen en función de el valor que a ustedes se les da en el práctico, van a saber qué coeficiente utilizar, que acá lo tienen, ¿sí? Esta es la tabla que se utiliza en función de la calidad de drenaje y el tiempo que va a estar de saturación. Entonces ustedes entran y utilizan. A ver, generalmente se toma el promedio de estos dos. ¿Quieren estar del lado de la seguridad? Tomen el valor más chico. ¿Están confiados de los estudios que han hecho? Tomen el valor más grande, entre 1,35 y 1,30. Todo eso está también en función de la confiabilidad con la que ustedes van a trabajar. Si van a ver en la planilla que teníamos al principio, estamos trabajando con el 80%, significa que una confiabilidad del 80% a esta altura de la vida no es tan confiable. Entonces, yo me iría, si me preguntan a mí, en vez de 1,35 y me iría al 1,30, 1,31, pero no sé si incluso tomaría hasta el promedio. Después van a utilizar de acuerdo a cada uno de los materiales que ustedes tienen, entran con el CBR y van a ir determinando el A2, ¿sí? Que vendría a ser el aporte estructural de la base,
aporte estructural de la subbase, y recuerden que estos son para los valores mínimos que ustedes tienen que tener. Menos de esto no le coloquen, por más que les dé menor de 5 centímetros, no, menor de 10 en la base y menos de 10 centímetros en la subbase. ¿Por qué? Porque recuerden que son valores en los cuales yo voy a poder tener una compactación efectiva. Recuerden que una capa, para que sea efectivamente compactable con los equipos de compactación, tiene que estar entre 3 y 4 veces el tamaño máximo nominal del agregado que yo estoy utilizando para esa capa. ¿Está claro? Por eso es que no supero de los 12 a los 15 centímetros, ¿sí? 10 centímetros ya me parecería a mí, si ustedes me preguntan, muy delgada para que sea una compactación eficiente. Bien, acá llegamos con la metodología ASTO, con mi parte, con el desarrollo del práctico. Si hay alguna duda, como dice eso que ustedes la mayoría no han escuchado aún, hablen ahora o callen para siempre. Ingeniero, yo le quería hacer una consulta, pero de otro práctico, ¿puede ser? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo es tu apellido? Francisco Canatela, del Ana. grupo 2. Sí, sí. Ahí me mandó un mensaje el ingeniero Yunta. Eso, sí, sí, porque no sé si le llegó el práctico 3 de bases Yo, estabilizadas granulares que le mandamos. me parece que no. El práctico 2 incluso, ¿te lo he devuelto? Sí, Hay, ese sí. ese sí, bueno, hay dos grupos. Si me lo mandaron, no me ha llegado. Hay dos grupos a los que sí le contesté las correcciones del trabajo práctico número 2, ¿sí? El de base estabilizada. Del 3 me ha llegado el tuyo, nada más, Canatela, me parece. El resto no me ha llegado. Ah, pero lo tiene en su poder usted. Sí, me llegó, me llegó. Cuando me dijo Junta me fijé y está. Ah, me Pero quedo tranquilo entonces. quédate Buenísimo. tranquilo. Como les digo, no me ha llegado, no sé qué ha pasado con los otros trabajos prácticos 3 y con la devolución de los trabajos prácticos número 2, que ya les digo, si me esperan ahí, denme un segundo, ¿dónde está José Yunta? Porque él es el que se encarga de volcarlo en las planillas. Ah, grupo 2 y grupo 1 son los que me ha llegado el trabajo práctico número 2, las correcciones, eso ya estarían aprobados. Grupo 3 y 4 todavía no me han llegado, muchachos. Y de, Profe, yo se lo mandé, disculpe, grupo 4, Rocal le habla. Yo se lo mandé hace unos días, habíamos tenido algún desencuentro en los mails. bueno, déjame ¿Me que escucha? fije. Dale, mientras yo no sé, Roberto, ¿me va a seguir dando clase ahora? No llego. Tengo que empezar con el método GEL 63 y no voy a llegar con los 40 minutos que me quedan. No, voy a empezar, voy a dejar por la mitad, no me conviene dejar por la mitad. Que me demoré mucho yo, No, está fue todo muy buena bien. la clase. No, está correcto lo que hicimos. Yo arranco la clase que viene con esto, no voy a ocupar toda la clase, que es uno de los problemas. Vos tendrías que dar el 78, pero el 78 y yo creo que voy a ocupar una hora y media larga de clase y después tendrías que dar el 78. O si Ajá. no sé si ocupás toda la clase vos. Y no, pero la tengo casi, casi, ¿eh? Entonces, ¿sabés qué? Porque si no, la otra es yo dar el GEL 63 la clase que viene y adelantarme y dar un poco de proceso constructivo. Y la otra clase, el otro jueves, no este que viene, sino el otro, darías vos el GEL 78 completo, para no cortar. Bueno, bueno, Entonces, la clase que viene doy el GEL 63, que el GEL 63, si bien no se usa, es el puntapié inicial, es igual que el ayo, digamos. El puntapié inicial de el Shell 78 que va a dar Alfredo. O sea que un poco hay que entender el 63, hay que saber el 63 para saber el 78. Porque el 78 se basa, con modificaciones, se basa en el 63. Tiene familia de curvas nuevas, tiene algún aporte de clima, algún aporte de carga. Hay algunos cambios
basado en el 63. Entonces vamos a dar el 63 y voy a empezar a trabajar, a dar proceso constructivo de pavimento flexible. Total, no va a quedar mal. El método de cálculo del 78, Alfredo lo daría el otro jueves. Y ya después con eso estaríamos terminando. Si me queda algo de proceso constructivo, lo termino cuando Alfredo termine su clase. Y ya estaríamos terminando con pavimento flexible y arrancaríamos entonces con pavimentos rígidos. Perfecto. Así quedamos. Porque aprovecho. Sí. Mira, tengo trabajo práctico, grupo número 2, trabajo práctico número 3, Francisco Canatela. Sí, Por favor, los otros grupos, como le digo, no sé si he tenido algún problema yo, pero no me han llegado, no los tengo. Entonces, por favor, mándenme el grupo 3, perdón, trabajo práctico número 3, los otros 3 grupos restantes de nuevo. Si me lo han enviado, les pido disculpas. No lo tengo, lo estoy mirando precisamente en este, pero lo único que tengo que encuentro es el de Francisco Canatela, que es el ¿Qué tal, TP3. ingeniero? Habla Carlos Molina del Grupo 1. Sí. Nosotros enviamos el TP3 alrededor del 13 de mayo, acá estoy mirando. Capaz que lo tiene como correo no deseado. A ver, ¿Se ¿cómo lo es? reenvío de vuelta o se lo mando al ingeniero Giunta y que él se lo envíe? No, mándamelo a mí. Si tienen con qué anotar, ¿Sí? es fácil. Es Alfredo Daniel, adobredor@gmail.com. No, Bien, sí, a ese mismo se lo he enviado, ingeniero. Ya no me sé. contestó el TP2. Así Mira, 13 de mayo tengo el de Francisco Canatela que me llegó. 13 de mayo tengo el trabajo práctico número 2 que me lo mandó Carlos. ¿Qué Carlos? yo soy Carlos Molina. Carlos Molina, ¿sí? Tengo trabajo práctico número 2. Claro, y el 3 se lo mandé ese mismo día. Pero hay algo que está mal, che, no, a ver. Pero No, el TP2 se lo envió el ingeniero Giunta. Yo se lo mandé al ingeniero Giunta y él se lo envió a usted. Y el no, TP3 yo se lo mandé directamente a usted, pero se ve que no le ha llegado. andás a ver, fíjate como te digo, el 13 de mayo tengo la respuesta del trabajo práctico número 2 que te envié yo, Sí. que estaba aprobado, Uh-huh. pero no, ya te digo, discúlpenme. Entonces, a los otros grupos, por favor, mándenlo al correo que les acabo de decir, adobredor@gmail.com. Y me está faltando del grupo 2, del trabajo práctico número 2, los grupos 3 y 4, las correcciones. Si ya lo enviaron, como le dije recién, discúlpenme, no sé qué pasó, estoy buscando en spam y tampoco tengo nada en spam. Tengo uno Profe, de del grupo 4, ahí estoy viendo el mail, del grupo 4 nos respondió anoche con otra corrección más a lo que le habíamos enviado. Así que ahora se la envío en breve. te respondí el práctico 2. Correcto, sí, el práctico 3 ahora se lo reenvío también. Bueno, por favor, envíenmelo así me queda la fecha de aprobación, va a ser cuando me lo mandaron, no ahora que yo metí la gamba en algo. Evidentemente algo va a estar por ahí que no los encuentro. No hay problema. Pero quédense tranquilos, la fecha de presentación, si están bien, será la fecha de aprobación. Bien, bueno, si no hay nada más, por mi lado, que tengan un buen fin de semana. Cualquier duda ya saben cómo en las horas de consulta, no hay problema. Y cuídense. Seguiremos el jueves de la semana que viene nosotros. Mañana tienen con el ingeniero Pietro, lógicamente, o el ingeniero Yunta. No sé quién de los dos les toca. Muy bien. perfecto, muchísimas gracias a ambos. Bueno, chicos, Bueno, ingeniero, nos vemos. Bueno, nos muy vemos, que bien. anden bien. Hasta Buen luego. fin de semana. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Cuídense, nos vemos. Chao, hasta Adiós. luego. Chao, hasta luego. Oh.